Un saludo nuevamente al curso de Fundamentos Básicos en SewerCAD y SewerGems. En esta tercera parte hablaremos sobre la creación y ensamble de modelos de alcantarillado usando el software Bentley. Bienvenidos. Ok, hablaremos entonces de las fases de desarrollo y aspectos de configuración necesarios en la creación y ensamble de un modelo computacional de redes de alcantarillado usando el software Bentley. En primera medida, y antes de comenzar, es siempre importante conocer cuáles serán los requerimientos de información de nuestro modelo. En primera medida, necesitaremos conocer el trazado de la red, bien sea que se trate de un sistema existente o un sistema por proyectarse, y esto tiene que ver con la topología y conectividad entre los diferentes elementos y datos de la infraestructura de la red. Luego necesitaremos modelos digitales de elevación para poder asignar las cotas de tapa y cotas de terreno en los elementos, y en su defecto, si no tuviéramos modelos digitales de elevación, pues tendremos que definir estas cotas de terreno en cada uno de los elementos del sistema. También requeriremos definir cuáles serán las propiedades hidráulicas de todos los componentes de la infraestructura. En el caso de sistemas de alcantarillado sanitario y o combinado, necesitaremos definir y conocer cuáles son los aportes sanitarios que ingresan al sistema y si estos aportes están basados en algún tipo de patrón diario. También requeriremos saber los caudales pluviales. Estos pueden darse o pueden ser de diferente naturaleza. En el caso de sistemas separados, los caudales pluviales, estos caudales de ingreso, se dan a través de lo que conocemos como conexiones erradas y también por medio de infiltración, es decir, caudal que ingresa a través muy posiblemente de las juntas de los colectores o fisuras, y usualmente estos caudales de infiltración se dan más en tiempo lluvioso y en zonas donde el nivel freático sea alto. Asimismo, tendremos que definir, ya en el caso de análisis de redes de alcantarillado pluvial, los datos de lluvia. Datos operacionales son datos que vamos a necesitar en el caso de sistemas donde existan bombeos de aguas residuales o estructuras, algún tipo de estructura de control. Y finalmente, mediciones en campo y datos de calibración, los cuales nos servirán para validar los resultados simulados versus el comportamiento real del sistema. Entonces, comenzando por la creación del modelo, pues lo primero que solemos hacer una vez creamos un nuevo modelo y definimos opciones de cálculo es el trazado de la red. Pues bien, este trazado de la red se puede dar de forma manual y de tipo esquemático. Esto quiere decir que nosotros dibujaremos la red y como se trata de un modelo de tipo esquemático, definiremos manualmente cuáles son las longitudes de cada uno de los colectores de nuestro sistema de alcantarillado. La otra posibilidad es hacer, si bien un trazado manual, lo hacemos sobre un fondo escalado, que podría ser un plano CAD, una fotografía aérea o imágenes satelitales. En estos casos son archivos de fondo escalado que me permitirán al momento de dibujar que cada uno de mis colectores o tramos de la red pues queden con longitudes escaladas. Y si no quisiera hacer un trazado manual y quiero hacer un ingreso de estos tramos de la red de una manera más precisa, pues haría una importación del modelo usando la herramienta Model Builder, que me permite importar o bien archivos GIS, archivos CAD, bases de datos, hojas de cálculo, y a través de estos archivos que se supone ya tienen la información del sistema o de la red con la cual yo voy a trabajar, pues voy a importar esa información y no tendré que dibujar los elementos en el área de dibujo, simplemente serán importados. En la parte de la información de la red, digamos, lo podemos dividir en varias partes. En lo que tiene que ver con trazado del sistema,
Pues la información que vamos a requerir claramente serán las coordenadas de cada uno de los elementos tipo punto que unen los colectores. Hablaría yo de los pozos de inspección, los sumideros, en el caso de canales de secciones transversales, las coordenadas de estructuras de salida, etc. Lo mismo localización de pozos húmedos o tanques para almacenamiento de aguas residuales y su posterior bombeo, estructuras de control. Ya hemos hablado antes de la conectividad de la red y cómo voy a definir las longitudes. La información física de los elementos como diámetros de los colectores, secciones de canales, materiales. Esto a su vez va a tener que ver con la rugosidad de cada uno de estos materiales, y la parte altimétrica, las cotas de los colectores, y en el tema de estructuras tipo punto siempre vamos a requerir las cotas del nivel de terreno y las cotas de fondo. Esto bien sea en cámaras de inspección o cualquier otro tipo de elemento tipo nodo. Como fuentes de datos para suplir estas necesidades de información, pues vamos a tener mapas, planos en papel, archivos CAD, planos récord de obras, los mismos sistemas GIS y de catastro, sistemas de inventario de activo, órdenes de trabajo, etc. En el tema de propiedades hidráulicas, pues ya el programa incluye una librería de colectores y una librería de ingeniería también en materiales para definir cuáles son las diferentes rugosidades. Si tengo bombeos, pues requeriré claramente las curvas características de las bombas. En el caso de áreas de drenaje, si aplicara para redes de alcantarillado pluvial, pues cuál es el tipo de cobertura o superficie según el método para poder ejecutar modelos lluvia escorrentía. Como fuentes de datos, pues voy a tener catálogos de fabricantes, en el caso de colectores o equipos, actas de obra de contratistas, valores de literatura, pruebas de campo, mapas de cobertura de suelo, etc. En lo que tiene que ver con la información de cargas sanitarias, pues la información va a estar básicamente basada o definida por la magnitud de los aportes sanitarios y cómo estos, o pluviales, y cómo estos ingresan al sistema. Los caudales podrán ser medios, mínimos y máximos según cuál sea el objetivo de una simulación o un escenario de simulación en específico. En carga sanitaria se habla de los patrones de variación, y en el caso sobre todo de diseños de nuevos sistemas, como no tengo datos específicos de estos aportes, pues me puedo basar en aproximaciones a través de tasas de cargas sanitarias por uso de suelo o por población, para lo cual necesitaré un análisis de crecimientos demográficos en las áreas en estudio. Como fuentes de datos, pues tendré las mediciones de caudal en caso de sistemas existentes, mapas de uso de suelo, datos censales y estudios de planeación que me permitan definir o estimar cuáles serían esas cargas o caudales entrantes que van a ir a cada uno de los elementos de la red que pretendo simular. En el tema de influentes pluviales o por infiltración, ¿qué voy a requerir? Tasas de infiltración para cada segmento de tubería. Esto va a depender no solamente del terreno y de la zona, sino también del tipo de tubería, del tipo de junta que tiene cada uno. Algunos tipos de tuberías o materiales van a permitir mayor ingreso de caudal por infiltración que otros. Localización de estos caudales entrantes, que en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de alcantarillados sanitarios, definimos como conexiones cerradas. Caracterización de lluvias en el tema de voy a necesitar estaciones climatológicas. Esto va a depender también mucho del tipo de análisis que vaya a hacer, y definir claramente la magnitud de estos caudales
que ingresan al sistema, y en el caso que analice sistemas combinados o pluviales, pues voy a tener que hacer una delimitación de las áreas de drenaje. Fuentes de datos diversas, inspección en campo, mediciones de caudal o análisis de los caudales que llegan a las plantas de tratamiento y que me pueden dar una medida de cuál es el aporte per cápita al sistema. Diferentes análisis hidrológicos. Ya sabemos que existen varias metodologías para generar modelos lluvia, escorrentía, definición de pérdidas o porcentaje de infiltración. Esto va a depender también mucho del método hidrológico que use y valores en literatura. Y finalmente está la parte de datos operacionales, en las cuales como información de entrada voy a necesitar definir cuál es la configuración y el tipo de controles operacionales que tienen los bombeos, en el caso de alcantarillados sanitarios, bombeos de aguas negras, en el caso de pluviales, bombeos de aguas lluvias, qué características y configuración tienen estructuras de control de caudal, en el tipo de, por ejemplo, en los sistemas combinados existen estructuras de control tipo alivio y estrategias de control para que en tiempo lluvioso, por ejemplo, el caudal o a través de porcentajes de dilución, para saber cuál es el caudal máximo que puede soportar una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y si existen condiciones de frontera en estructuras de salida, porque esto vamos a ver puede generar estas condiciones de frontera, pues diferentes curvas y afectar los resultados y capacidad del sistema. Fuentes de datos, de nuevo, puedo hacer entrevistas con el personal operativo que me puede dar pautas sobre esta información de datos operacionales, registros, sensores, datos SCADA, inspecciones en campo, etc. Bueno, con respecto al tipo de simulación, se suelen hacer dos tipos de simulación o una clasificación de las mismas. Yo puedo hacer una simulación de redes de alcantarillado en tiempo seco, y por otro lado estas modelaciones en tiempo seco las podría hacer o bien en estado estático o estacionario o en periodo extendido, conocido también cuasi estático, o una modelación dinámica. Para el primer caso, tiempo seco, estado estático, normalmente el uso que tiene este tipo de modelos es en el diseño y en la evaluación funcional de un sistema. Ahora, si quiero hacer estas modelaciones en tiempo seco en periodo extendido, usualmente el objeto de ese tipo de modelos es o bien una verificación de diseño o el análisis de el comportamiento de un bombeo cíclico. En el caso de bombeos de aguas residuales, sabemos que este bombeo es cíclico de acuerdo a unos niveles on-off en la cámara húmeda o tanque húmedo en el cual yo almacene las aguas residuales. Ahora, si hago una simulación en tiempo de lluvias, pues adicional en la información, por ejemplo, de cargas sanitarias, yo debo definir para mi sistema cuáles son estos caudales entrantes al sistema y pueden darse, como ya lo he comentado, o bien por infiltración o bien por conexiones erradas. La simulación en estado estático usualmente se usa como una simulación para diseño automatizado o dimensionamiento, mientras que la simulación en periodo extendido o dinámica usualmente se da para modelos de diagnósticos, para evaluar sobreflujos y últimamente, y van a ver en las nuevas versiones de SeaWorld-GEMS, también para el tema de modelado 2D de manchas de inundación, algo que hoy en día se hace a través del software OpenFlows Flat. Perfecto. Bueno, en el tema, cuando yo utilice el modelo de cálculo de flujo gradualmente variado, ruteo convexo, yo podría tener un sistema de alcantarillado, una red de alcantarillado
que a su vez esté conformada por unas fracciones o partes del sistema operando a gravedad a lámina libre y otras fracciones del sistema operando a presión. Pues bien, esto lo puedo hacer, el sistema va a ser capaz de ejecutar este análisis y usualmente entre los subsistemas a gravedad y los subsistemas a presión existe un elemento de frontera que es el pozo húmedo, o podríamos llamarlo la estación de bombeo de aguas residuales, donde tengo una, digamos, una infraestructura de almacenamiento seguida de un bombeo de aguas residuales y una fracción del sistema compuesta por redes presurizadas. Y luego esta red presurizada descargará un elemento por gravedad y el sistema seguirá fluyendo a lámina libre y podría tener aguas abajo de nuevo un nuevo subsistema a presión. La buena noticia es que Seaward Gems, bajo los diferentes motores de cálculo, es capaz de manejar y analizar este tipo de sistemas donde tengo fracciones a gravedad, lámina libre, y otras partes del sistema trabajando como redes a presión, hasta finalmente llegar a una estructura de salida o estructura de descarga. En el tema de definición de colectores a gravedad, que para el software la denominación Anglo será conduits, pues tengo que definir una serie de parámetros. El primero, y en el caso de colectores de tipo circular, será el diámetro. Siempre en los modelos, para tener una mejor precisión, es importante o es recomendable trabajar con el valor del diámetro interno real, no con los valores nominales, puesto que en redes de alcantarillado puede haber una gran diferencia entre el valor del diámetro nominal de una tubería y el diámetro interno. Luego deberé definir cuál es la longitud. Ya hablábamos anteriormente que esta longitud puede ser de tipo esquemática o manual, es decir, el usuario o el modelador es quien la define, o si se trata de un modelo escalado, pues dejo que el programa sea quien asigne esta longitud a través de las coordenadas escaladas y reales de cada uno de los elementos. Luego viene el material de la tubería. Este material va a estar relacionado a la rugosidad y a las pérdidas por fricción, ya lo veíamos, es decir, material y el valor del factor N de Manning, el factor de rugosidad, pues están íntimamente ligadas. La forma, usualmente cuando pensamos en colectores de alcantarillado, pensamos en colectores de tipo circular, pero el programa puede analizar diferentes tipos de formas y secciones de colectores, lo vamos a ver más adelante. Y en cada colector va a ser necesario definir cuál es su cota de inicio y cota final. Para el programa esto se llaman invert elevations, que en nuestro caso, digamos, de terminología en español, serían las cotas batea de inicio y final en cada uno de los tramos. Luego el programa es capaz de calcular las cotas clave, pero usualmente como datos de entrada en este tipo de programas, el dato de cotas de inicio y final van a estar referidas a las cotas batea de cada uno de los colectores. Número de secciones, este valor por defecto es 1, pero yo podría simular también varias tuberías en un mismo tramo, lo que en algunos países se conoce como tuberías en pacha. Es decir, yo podría simular un tramo que esté conformado, por ejemplo, por dos colectores de 16 pulgadas en paralelo, en lugar de tener un único colector de 24 pulgadas. Esto sería lo que es el número de secciones y el espesor de pared, que me puede definir en algún caso la posibilidad de calcular diámetro externo, espesor y con ello calcular el diámetro interno. Bueno, en las líneas o tramos a gravedad
se suele hablar de colectores prismáticos. En el caso de colectores prismáticos, sus propiedades geométricas son constantes a lo largo de ese colector, y también se puede hablar de tramos no prismáticos. El caso más común es el de los canales, donde puede haber una variación en la sección del canal de inicio y la sección del canal al final. Y este cambio puede ser un cambio en las dimensiones de la sección, pero la misma forma de sección, o inclusive un cambio en la forma. Yo podría arrancar un canal con una sección rectangular, pero entregar o que el canal tenga una transición a una sección transversal de tipo trapezoidal. Y esto es lo que conoceríamos como un tramo de un colector o canal no prismático. En relación a las formas, ya les comentaba anteriormente que usualmente en redes de alcantarillado pues uno siempre piensa en los colectores circulares. Sin embargo, el programa, tanto SewerCAD como SewerGems, puede manejar múltiples formas. O bien se tiene una librería de ingeniería, que ustedes la observan en esta diapositiva, con secciones tipo box, catenaria, ovoide, elipse, la forma de una herradura, canales irregulares, elipse, trapezoidal, etcétera, que ustedes ven, por ejemplo, en los canales de tipo colonial. Existía esta forma de U invertida o horseshoe, que se conocería, o también podríamos tener secciones tipo ovoide, como la que ustedes ven en la figura. Entonces, que sepan ustedes que es posible analizar en el software secciones diferentes a secciones de tipo circular. De esta manera, en las definiciones de forma se habla de tres parámetros, y los muestro aquí por su terminología en inglés. El primero sería el rise, que sería la dimensión vertical del colector, y el span, que sería la dimensión o la máxima dimensión horizontal del colector. Y luego aparece el depth, que sería la profundidad hidráulica o tirante o profundidad de lámina del fluido. Obviamente en tuberías circulares el diámetro va a ser igual al rise y va a ser igual al span, pero como el programa puede manejar diferentes secciones, pues se suele hablar del rise. Entonces, por ejemplo, el parámetro Y sobre D, que sería profundidad hidráulica sobre diámetro, lo van a encontrar en el programa como depth sobre rise, que claramente en tuberías circulares sería el valor Y, profundidad de lámina sobre diámetro, que es una medida para evaluar la capacidad de los colectores. En el tema de materiales, el programa cuenta con una librería de ingeniería muy completa, con diferentes materiales, más de 60 tipos de materiales, pero que sepan ustedes que esta librería de ingeniería ustedes le pueden ingresar o agregar nuevos materiales definiendo cuáles son sus rugosidades según también la formulación de pérdidas por fricción que yo desee utilizar. Entonces, por ejemplo, encontraremos como materiales concreto, PVC, hierro dúctil, metal corrugado, fibra de vidrio, grés o arcilla vitrificada y otros muchos más. En la longitud ya habíamos hablado que el programa puede hacer un cálculo automático cuando yo hago un trazado o importo las redes en un entorno escalado.
Y hay una posibilidad de definir una opción que se llama el 3D Length, en el cual para el cálculo automático de esta longitud, el programa no solamente tiene en cuenta las coordenadas planas, sino también la coordenada z para este cálculo de la longitud. Usualmente no existe mucha diferencia si yo utilizo solamente las coordenadas planas, el length, simplemente, o el 3D length, que es simplemente una opción que yo debo definir como activa o no, excepto en tramos con pendientes pronunciadas, donde claramente al haber una gran pendiente, pues la longitud en coordenadas planas versus la longitud, considerando también la coordenada z, pues puede tener una diferencia un poco mayor. Existe también un elemento que no voy a entrar mucho en detalle en este caso, llamado Virtual Pipes, tuberías virtuales. En ocasiones son requeridas para asegurar la compatibilidad de modelos con EPA-SWIM. Pueden resolver ficticiamente la falta de conectividad. No se evalúan en el cálculo hidráulico como tal, pero sí se hace un enrutamiento del caudal que va por esas tuberías virtuales. Se muestran como líneas discontinuas y, como les comentaba, es más que todo un artificio o un truco de modelación que, de ser posible, se debe evitar. Bueno, en el tema de sifones invertidos que pueden estar presentes en redes urbanas de alcantarillado, este tipo de estructuras es posible simularla en SewerCAD, tanto o con el motor de cálculo, el algoritmo de cálculo basado en flujo gradualmente variado, o con los diferentes motores de onda cinemática que existen o con los que cuenta SewerGEMS. Así que entonces los sifones invertidos, que son usualmente diseñados para salvar algún obstáculo profundizando el colector de drenaje, aquí lo podemos ver en el perfil, tipo de sifones usualmente se dan cuando se debe atravesar estructuras existentes, fundamentalmente o ejes viales en los cuales yo debo cruzarlos, ejes viales deprimidos, o pequeños cuerpos de agua en los cuales por algún requerimiento ambiental no puedo cruzar por encima, y entonces simplemente pues hago el paso de ese colector por debajo de el obstáculo, sea este el que sea. Entonces el eje del colector está debajo de la línea de gradiente hidráulico en estos casos, y claramente la parte del sifón invertido o de tramos del sifón invertido pues va a operar a flujo lleno y bajo condiciones de presión. Es decir, no, ese tramo no es un flujo a lámina libre. Usualmente este tipo de sifones se diseñan con tuberías de diámetros levemente más pequeños que el de las tuberías de inicio y fin, es decir, antes y después del sifón, y esto se da para mantener velocidades de autolimpieza y que no haya problemas de obstrucciones en el sifón invertido. También el programa me ofrece la posibilidad de definir estructuras de control al inicio o al final de cada uno de los tramos de colectores. Estas estructuras de control están disponibles, pero el manejo o el análisis que van a tener las mismas va a depender del algoritmo o el motor de cálculo que yo haya seleccionado para mi modelo computacional. Bueno, ¿cuáles son este tipo de estructuras de control? Lo más comunes son estructuras de control tipo vertedero u orificio, pero yo también puedo definir estructuras de control de tipo funcional a través de una ecuación o a través de curvas o tablas de profundidad caudal. Es decir, según la profundidad de lámina de agua, yo puedo definir cuánto es el caudal que pasa por la estructura de control. El caso más típico es el de un alivio que se suelen dar en redes de alcantarillado pluvial o en redes de alcantarillado combinado.
Estas estructuras de control se definen no específicamente en el elemento tipo punto como una cámara de inspección, sino que se dan en los extremos iniciales o finales de cada colector. En el caso que se ejecute el motor de cálculo de swing, la estructura de control únicamente se define en el extremo aguas arriba de un colector. La elevación de cresta requerida muchas veces se debe definir, bueno, cuál es este nivel a partir del cual se va a dar el alivio a través de la estructura de control. Ok, este tipo de estructura de control no están disponibles. En el único algoritmo que no están disponibles es en el algoritmo que utiliza Stormcat, que nosotros llamamos de flujo gradualmente variado, utilizando el método racional como método hidrológico. Bueno, continuamos. En la definición de pozos de inspección, que para el vocabulario del programa se van a llamar manholes, hay varios aspectos o parámetros que yo debo definir. El primero es la elevación de fondo, que en la terminología del programa se llamará invert elevation, que corresponde específicamente al fondo de la cámara de inspección. Usualmente este fondo o esta cota suele coincidir con la cota batea de la tubería de salida y la cota de batea de la tubería entrante suele ser levemente superior a esta elevación o cota de fondo del pozo. Luego aparecen las cotas de terreno y tapa. En el caso de terreno, la denominación en inglés será ground elevation, elevación de terreno, y en el caso de la cota de tapa se llama rim elevation. Usualmente, y yo puedo definirlo así en el programa, la cota de terreno es igual a la cota de tapa, y si yo marco este parámetro, pues él va a entender que tanto cota de terreno como cota de tapa es la misma. El diámetro de la estructura, usualmente en nuestra región, el diámetro de los pozos de inspección es de 1200 milímetros, y puedo yo definir si existe una estructura de caída. Las estructuras de caída usualmente se definen en aquellos pozos de inspección donde la diferencia entre la cota batea de la tubería entrante y el fondo del pozo es superior a 80 centímetros. Y finalmente, otro de los aspectos necesarios por definir es el método de pérdidas, y para esto van a existir diferentes metodologías de qué pérdidas de energía tiene el agua al pasar por el pozo. Ok. Bueno, con relación a las cargas en los pozos, ya lo he comentado previamente. Las cargas en el pozo van a ser entonces o bien de tipo sanitarias, que tienen que ver con los aportes de aguas residuales. Usualmente estos están asociados a la población aportante. Luego viene caudales entrantes adicionales, que en esencia tienen que ver con los inflows o caudales de aguas lluvias por conexiones erradas, y también por las tasas de infiltración que pueden ingresar al sistema. Y hay otra definición que yo no suelo usar mucho, que se llama el non-flow, que sería un caudal conocido, que es un caudal que yo defino y con el cual el programa va a ignorar los caudales que lleva aguas arriba o que van ingresando aguas arriba, sino que va a obligar al cálculo a trabajar con este caudal que yo defina como caudal conocido. Entonces, este tipo de cargas en pozo, cargas sanitarias, de caudal entrante, de caudal conocido, pues van a tener algunos usos específicos de acuerdo al algoritmo de cálculo que yo utilice. Claramente, si utilizo, por ejemplo, el método racional, flujo gradualmente variado, que es el motor de cálculo de Stormcat, un programa de análisis eminentemente pluvial, pues no voy a definir
cargas sanitarias, porque se entiende que ese es un programa para análisis de cargas o un análisis de redes pluviales únicamente. Ok, en el tema de catchments o áreas de drenaje, pues este es un elemento que solamente van a encontrar en SewerGems o en los motores de onda dinámica. Y finalmente, con relación a los elementos representativos, podemos hablar de las estructuras de salida. Pues las estructuras de salida pueden representar diferentes condiciones en el sistema. Podría ser la entrada o entrega de un alcantarillado sanitario a una planta de tratamiento de aguas residuales. Podría ser la entrega a una estación de bombeo o simplemente el fin del área de estudio. Entonces, en estas estructuras de salida siempre va a ser necesario y es fundamental especificar cuáles son las condiciones de frontera. Bien, podría ser una entrega a flujo libre, podría ser una entrega a un nivel de agua conocido, por ejemplo, la entrega de un colector a un cuerpo como un río, en el cual yo puedo definir si esa entrega es libre o es semi sumergida, etcétera. Entonces hay diferentes condiciones, entrega a tubo lleno, entrega a profundidad crítica, en las cuales el programa me da a definir cuáles son las condiciones de esa estructura de salida. Usualmente la opción de profundidad crítica puede ser la más apropiada cuando el colector tiene una descarga a lámina libre. Bueno, terminando ya una definición muy básica de los datos de información que requiero en los elementos representativos del modelo, empecemos con algunos tips de modelación y también definición de algunos aspectos. Entonces, uno de los primeros consejos cuando yo abordo por primera vez el modelo o modelos de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, usando el software Bentley, es usar un área piloto, un área más pequeña y valorar con los datos o con la información que se tiene cuáles son los errores en esas fuentes de información. Si viene de un GIS, si viene de un CAD, o si simplemente yo hice el trazado de la red. Puedo hacer un análisis con un flujo o caudal de trabajo antes de hacer un modelo grande o metodologías más complejas para definir este caudal. Y finalmente hay un consejo de no construir escenarios futuros hasta que el escenario base o el escenario del sistema actual esté medianamente calibrado. Entonces, dentro de las prácticas de modelación o buenas prácticas, dentro del proceso de entrada de datos, se suele recomendar que haya una verificación frecuente a la calidad de esos datos y se pueden evaluar simulaciones de prueba para validar si esos datos son representativos y posiblemente señalar o el modelo matemático me va a mostrar si existen datos de entrada. Entonces, al emplear o al usar el modelo, la idea es ejecutar y evaluar los resultados del modelo previo a la ejecución de obras, en el caso de nuevas redes o inclusive en el caso de proyectos de expansión o rehabilitación. Bueno, otra de las ventajas de usar el modelo es el análisis de diferentes alternativas y escenarios. Más adelante vamos a un poco a hablar más en detalle qué es una alternativa y qué es un escenario. Es importante conservar los reportes numéricos y también generar archivos de seguridad de los modelos. Y ya como prácticas continuas que se deben hacer al conformar un grupo de modelación matemática de redes de alcantarillado es usualmente ejecutar o hacer una inversión inicial en entrenamiento en temas de modelación para el grupo de trabajo
conservar los registros y estudiar a fondo las capacidades que ofrece en este caso el software Bentley, bien sea SewerCAD o SewerGems. Entonces, en la verificación de resultados nos vamos a dar cuenta que SewerGems ofrece diferentes posibilidades, o bien tengo la ventana de propiedades que me ofrece la posibilidad de visualizar no solamente los datos de entrada, sino también los resultados. Tengo también una clasificación por elemento de lo que nosotros conocemos como reportes tabulares o reportes flexibles, que no son más que tablas en las cuales yo puedo ver tanto datos de entrada como resultados categorizados por los tipos de elementos. Habrá una tabla para pozos de inspección, habrá una tabla para colectores, habrá una tabla para estructuras de salida, líneas presurizadas, etc. También puedo hacer una generación de reportes gráficos, generación o creación de una codificación por color. Por ejemplo, yo podría hacer una codificación por color basada en diámetros, basados en el Y sobre D, cuál es la capacidad o a qué capacidad está trabajando una tubería, velocidad de flujo, etcétera. Y también puedo incluir dentro del programa anotaciones que no solamente tienen que ver con información física de la red, sino también con resultados hidráulicos. Asimismo, como lo ven ustedes en esta gráfica, es posible generar perfiles de la red. Pueden ser perfiles dinámicos donde yo voy a evaluar cómo varía la lámina de agua a lo largo del tiempo. Bueno, en el método tradicional de simulaciones, yo usualmente tenía un archivo de entrada o generaba y creaba un archivo de entrada que conocíamos como el archivo de input, y por ese archivo de entrada pues yo tenía un archivo de resultados que sería el archivo de output. El tema es que como en este tipo de modelos yo debo analizar diferentes escenarios, por ejemplo un análisis en tiempo seco, un análisis en tiempo de lluvia, un análisis del alcantarillado sanitario con caudales medios, otro análisis del mismo sistema de alcantarillado con caudales mayorados, etcétera. Entonces al final en ese esquema tradicional yo tenía múltiples archivos de entrada y múltiples archivos de salida. La idea con el software Bentley a través de la herramienta de escenarios y alternativas es que yo tenga un único archivo, óigase bien, un único archivo, y dentro de ese archivo yo pueda definir estos escenarios o tipos de simulación que yo quiero ver. Inclusive puedo comparar entre ellos y al modelarlos pues tendré unos resultados de salida, pero no tengo esta cantidad y duplicidad de información bajo un método tradicional. Entonces, en el tema de terminología de escenarios y alternativas vamos a definirlos de esta manera y espero se me entienda. Entonces, un escenario es una simulación singular de un modelo para un conjunto de características o datos de ese modelo. Entonces, un escenario es una simulación singular, contiene el tipo de análisis que voy a yo hacer, las opciones de cálculo específicas de ese escenario, y ese escenario, el análisis computacional, está fundamentado en los datos que se almacenan no en el escenario, sino en las alternativas que yo selecciono para ese escenario. Mientras tanto, las alternativas son un conjunto o grupo de datos que están divididas por el programa en bloques categorizados. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, existe una alternativa física donde, como su nombre lo indica, están los datos de la información física de la infraestructura. Hay una alternativa de tipo sanitaria donde los datos almacenados en esta alternativa son los valores de cargas sanitarias del modelo. Entonces, si yo hago la analogía de un folder, el escenario sería el folder que contiene un grupo de hojas y las alternativas son las hojas que están dentro del folder. El tema es que para el programa estas hojas que están dentro del folder están categorizadas
por tipo. Y lo que es interesante es que en el análisis de escenarios y alternativas se maneja una estructura de tipo parental en las cuales yo puedo crear alternativas hijas e inclusive escenarios hijos que heredan los datos o configuraciones que tiene el padre. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera generar una alternativa de caudales máximos, yo podría generar un hijo a partir de una alternativa hija a partir de caudales medios y simplemente aplicar un factor de mayoración sobre esos caudales medios, pero ya dentro de la alternativa de caudales máximos. Y así fácilmente podré tener en un mismo archivo dos escenarios, el análisis bajo caudales medios y el escenario del sistema bajo caudales máximos. Entonces, existe un administrador de escenarios y como les he comentado yo, cada escenario pues va a tener un grupo de alternativas categorizado como ustedes lo ven. Hay una alternativa de topología activa, de información física, de pérdidas, de condiciones de frontera, de condiciones iniciales, cargas sanitarias, caudales entrantes, entrantes de lluvias o infiltración, datos de escorrentía o métodos hidrológicos en los casos que aplique, lo mismo que la hidrología, una alternativa con las restricciones de diseño cuando aplique, con las condiciones operacionales, extensiones de usuario, etc. Así que el ciclo es muy sencillo. Yo construyo un modelo, usualmente parto de un escenario base o un escenario de la infraestructura existente, calculo el escenario, reviso los resultados, pero como quiero evaluar diferentes cosas, pues genero un nuevo escenario, edito la información de ese escenario y vuelvo a ejecutar el modelo para ver cómo opera el sistema bajo diferentes tipos de condiciones o, valga la redundancia, de escenarios de simulación. Ahora bien, no todas las alternativas van a ser considerados por el programa porque esto va a depender también del tipo de análisis que yo haga y del motor de cálculo que yo defina en las opciones de cálculo. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en los talleres numéricos que vamos a hacer a lo largo de este curso. Con respecto a los caudales sanitarios, también conocidos como cargas sanitarias, estas son asignadas a los elementos tipo punto. Generalmente estos elementos receptores de caudales sanitarios son los pozos de inspección. Los caudales sanitarios pueden ser a tasa constante, evento puntual o pueden ser un caudal base asociado a un patrón que va variando ese caudal base a través de un multiplicador. Los caudales, por ejemplo, en el caso de SeaWare-CAD o el motor de flujo gradualmente variado convexo, están divididos en dos categorías: los caudales propiamente sanitarios y los caudales por defecto, bien sean por conexiones cerradas o infiltración. ¿De acuerdo? Como fuentes de datos, ya lo veíamos anteriormente, puedo tener valores dados por literatura, valores dados por la norma, por ejemplo, en muchos países a la dotación de acueducto por la norma se le multiplica por un coeficiente o tasa de retorno. Y ese sería el valor de caudal sanitario, en este caso per cápita. También pueden ser definidos por medidas de campo. Existen diferentes herramientas de asignación de cargas. Las vamos a ver en los ejercicios o talleres del curso. Entonces tenemos la asignación directa, donde el usuario ya conoce el caudal según sean sus unidades, porque hay varias maneras de hacerlo, e ingresa ese caudal en el nodo en específico, directamente en cada uno de los nodos. Ahora bien, este caudal se puede hacer a través de diferentes herramientas en el software. La más conocida es el centro de control de cargas sanitarias o caudales entrantes. La otra posibilidad de asignación de cargas es hacerlo a través de una herramienta automatizada que utiliza herramientas de análisis espacial, en el cual yo voy a
tener una información externa que podrían ser, no sé, aportes sanitarios por uso de suelo o aportes sanitarios por usuario georreferenciado, y a través de operaciones de análisis espacial pues llevo esos caudales sanitarios a los nodos de mi modelo. Las cargas pueden ser colecciones de cargas, es decir, yo puedo definir múltiples cargas sanitarias en un mismo nodo. Entonces, la asignación de cargas en CyberGems, que puede darse a través de diferentes métodos, de manera manual, utilizando Load Builder, al final estas cargas van a definirse o dividirse en 4 tipos. Cargas base, en el cual yo defino un valor de caudal, y ese valor de caudal, como les he dicho, puede estar asociado a un patrón de consumo. Una carga de tipo unitaria, donde yo no defino un caudal, sino defino el número de unidades, y cada una de esas unidades va a tener definida su caudal sanitario. El caso más común es carga por número de personas, donde yo defino un valor de descarga sanitaria per cápita. O podría ser un valor de carga por unidad de vivienda, en el cual yo defino por cada vivienda cuál es ese valor de aporte de caudales sanitarios. Otra posibilidad sería definir un caudal sanitario con una curva tipo hidrograma, o algo que ya habíamos hablado, que son los caudales conocidos. Pero generalmente en el programa me voy a basar, o usualmente en los modelos se utiliza o cargas base o cargas unitarias. Es lo que se suele usar más. En el tema de escalas de tiempo, en las variaciones de caudal, yo puedo hacer, como ya hemos visto, una simulación estática o simulaciones cuasi estáticas. En las simulaciones estáticas se suele hacer análisis con caudales en día medio o caudales extremos. Estos caudales extremos se suelen usar para modelos de diseño, o ya en las simulaciones cuasi estáticas pues podría ser una definición de un caudal con una variación diaria, usualmente con saltos horarios. O podría ser una simulación de mayor tiempo con una variación semanal, donde yo defino estos cambios de caudal a lo largo de la semana. También puede haber en el tema de caudales, y ya hablando de los caudales entrantes por lluvias o por infiltración, puede existir una variación estacional según sea la temporada. Entonces, podrían ser uno los datos en tiempo seco y otro los datos en tiempo lluvioso. Análisis de variación de caudal a largo plazo o eventos especiales que modifiquen de una manera significativa los caudales que ingresan al sistema, y que es un escenario que también podré modelar. Entonces, el método para caudales medidos, es decir, ingresar información a través de caudales medidos, o bien está la implantación de dispositivos en sistemas existentes para la medición de caudal, registros de facturación de consumo de agua. Ya veíamos que se pueden a estos registros asociar a una tasa de retorno, es decir, definir cuánto del caudal consumido en acueducto retorna como aporte sanitario al alcantarillado. Usualmente se habla del 80-85%. Podría ser un promedio estimado de facturación, pero sin conocimiento de los caudales punta o caudales máximos. Ya lo veíamos, lo decía anteriormente, que por regla general aproximadamente un 75 a 85% del consumo de agua se convierte en agua residual. Los registros de plantas de tratamiento de caudal que ingresa a plantas de tratamiento, si se conoce la población aportante a la planta, también podrían ser usados para estimar estos caudales de aguas residuales y sus patrones de variación. Es posible también que en un sistema no solo tenga caudales de tipo residencial, sino caudales de aguas residuales por usos comerciales o industriales. En este caso, estos tienen una estimación diferente, pueden ser específicos. En el caso de caudales industriales por industria, localidad, se pueden basar en datos históricos,
y también para esto puede utilizar métodos diferentes para usos de suelo. Entonces, estos métodos para usos de suelo típicamente son usados para metodologías de diseño donde los caudales futuros de fuentes residenciales o de otro tipo se estiman asumiendo la densidad de cada una de las áreas de servicio asociadas a un, por ejemplo, a un pozo de inspección. Entonces se puede hablar también de tasas por uso de suelo, entonces se habla de ciertas tasas para sectores residenciales o sectores comerciales, y también se hace lo mismo para zonas industriales. Entonces ya les hablaba antes, y esto vamos a hacerlo de manera rápida, de las cargas de tipo unitaria, donde el caudal al final es el valor de una unidad o del número de unidades por un contador. Entonces, por ejemplo, yo podría definir en un hotel la unidad sería el número de cuartos y el contador o la tasa sería el valor del caudal de aguas residuales por cada uno de los huéspedes. Entonces podría decir que por cada cuarto se tiene un valor de, en este caso, como se ve en la diapositiva, 50 galones por día. Luego, si tengo 100 cuartos, pues voy a tener 5.000 galones por día. El programa ya suministra una librería de cargas sanitarias unitarias. Es una librería basada en datos Anglo. Son un poco, esas tasas son un poco altas si se comparan con usualmente las tasas que se manejan en Latinoamérica. Estas cargas pueden ser claramente personalizadas, es decir, yo puedo crear mis propias cargas unitarias, y existen muchas opciones para definir estas asignaciones o definir cuál es el tipo de contador. Entonces puede ser un contador por área, un contador por población, el más común, un contador por tipo de descarga, etcétera. Solamente estos análisis por carga unitaria se suelen hacer para modelos pequeños, usualmente en nuevos desarrollos, ¿correcto? Y siempre y cuando se tengan sistemas existentes un poco para validar estas tasas unitarias como referencia. Otra posibilidad es otra diferenciación en el tipo de posibles definiciones de cargas sanitarias que yo ingreso a un módulo de alcantarillado. Son las cargas base asociadas a patrón o los hidrogramas. Pueden ser parecidos, pero no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. En el caso de patrón, yo defino un caudal base, y este caudal base va a ir variando a lo largo de la duración de la simulación por unos multiplicadores que yo defino y que van a afectar ese, o van a multiplicar ese valor base. En el caso de un hidrograma, yo no defino un caudal base que va a estar afectado por un multiplicador, sino que yo en cada instante de tiempo, cada salto de tiempo, yo defino cuál es el valor del caudal. Si bien este tipo de metodología tipo hidrograma se suele usar para representar ingreso de aguas lluvias al sistema, también podría ser inclusive para definir un ingreso variable de caudal sanitario al sistema. Bueno, otro de los factores, y con esto estamos ya terminando las consideraciones generales, son los factores de caudal extremo o caudales punta, o simplemente conocidos como factores de mayoración. Pues bien, esos factores de caudal extremo son usados generalmente en simulaciones en estado estático y se usan para calcular caudales máximos. Por eso es que se suelen utilizar en proyectos de diseño. Entonces este caudal mayorado o caudal punta va a ser el caudal base multiplicado por este factor de flujo pico o factor de flujo extremo. Los factores de mayoración son muy específicos por cada uno de los sitios. Entonces, en la selección de factores de flujo extremo, yo me debo basar en los códigos y normatividades locales, y esos factores de mayoración
suelen decrecer a medida que nos vamos moviendo hacia aguas abajo del sistema. Es decir, a medida que yo acumulo más caudales, estos factores de seguridad o factores de flujo extremo suelen ir disminuyendo. Los modelos pueden conservar el conteo de caudal o población aportante moviéndose o en sentido aguas abajo, y me va a decir cuál es el factor de mayoración que voy aplicando. Entonces, usualmente estas metodologías o estimaciones del factor de mayoración o están dados por población o están dados por caudal acumulado. Entonces, métodos comunes de factores de mayoración son métodos como la formulación de Babbitt, que la ven ustedes, donde aparece un factor de mayoración de 5 dividido por la población en miles y elevado a la 0.2. Harmon, el método de los grandes lagos en Estados Unidos, o el método de Fedorov, que ya no está basado en población, sino que está basado en caudal. Entonces, estos son los factores de caudal extremo, que, como les decía, en los factores de caudal extremo, que se suelen usar solamente en simulaciones en periodo estático, pues se suele dar que 2 más 2 no necesariamente es 4, por lo que les comentaba anteriormente, porque los factores de mayoración suelen ir disminuyendo a medida que yo voy acumulando caudales o voy acumulando población aportante. Entonces, en este caso vemos dos ejemplos, sin atenuación y con atenuación. En el primer caso tengo dos caudales punta en los tramos arriba de 5 y 10, con lo cual aguas abajo, en el colector aguas abajo, pues el caudal punta sería 15. Con atenuación tengo los mismos valores de 5 y 10 en los dos tramos aguas arriba, pero al ir descendiendo el factor de mayoración ha disminuido. Entonces se suman los caudales aportantes, pero va variando tramo a tramo el factor de mayoración, con lo cual en este caso el caudal punta no es la suma, que en el otro caso sin atenuación me daba 15, sino en este caso me da 12. Entonces es importante entender que los factores de mayoración son factores de seguridad usados en análisis en periodo estático y específicamente para diseño, para definir cuál es la situación más crítica. Otro aspecto importante que se puede ya analizar en el tema de escenarios alternativos es el crecimiento a largo plazo, que tiene que ver también con la tendencia de crecimiento poblacional, y claramente ese crecimiento poblacional pues va a incidir en mayores cargas sanitarias al sistema. Entonces, en este caso yo suelo usar censos poblacionales o basarme en los institutos nacionales de estadística y entender, con base en el crecimiento esperado de la población, pues correlacionarlo, ese crecimiento de población, al crecimiento en los aportes sanitarios que va a tener un sistema. Y finalmente, en la generación y revisión de resultados del modelo tenemos diferentes herramientas, los vamos a ver en la próxima sección donde yo haga una demostración del producto, pero tengo diferentes herramientas. Tengo la ventana de propiedades, tengo la posibilidad de hacer codificaciones por color, los reportes tabulares llamados flex tables, la generación de gráficos de series temporales, anotaciones, generación de perfiles, los cuales pueden ser animados en el caso de simulaciones en estado estático, y reportes ejecutivos, reportes de texto, etc. Pues bien, con esto termino esta sección del curso. Los espero en las próximas secciones, simplemente con la siguiente conclusión: la validación de datos de entrada y el entendimiento de todos los componentes del modelo hidráulico son fundamentales para tener simulaciones computacionales válidas que realmente permitan analizar el comportamiento hidráulico de los sistemas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.